Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad e inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta edición de Jungla de Ideas. El día de hoy estoy súper emocionada porque siento que de verdad junté a los Avengers, o algo muy parecido. Vamos a hablar el día de hoy sobre sexualidad y sexualidad asistida para personas con discapacidad. Y bueno, voy a dejar que cada quien se presente un poquito y nos cuente de quiénes son y por qué están aquí. Ya me sentí las miradas impresionadas, entonces creo que inicio yo. Soy Enrique Vázquez, soy psicólogo, terapeuta y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y pues vamos a hablar de la sexualidad desde el aspecto psicológico y relacional. A ver qué tal nos va. Increíble. ¿Y Alexa? Bueno, yo soy Alexa Castellana Jarasalí. Soy psicoterapeuta y sexóloga humanista y me dedico al acompañamiento de la sexualidad y el derecho al placer de las personas con diversidad funcional. Eso, eso. Y yo soy Sara Villanueva Struck, arquitecta, diseñadora, todóloga. Y pues desde 2016 empecé a hacer activismo en derechos de personas con discapacidad y pues con un tema muy importante de la sexualidad por ahí. No por cualquier lugar. Por ahí. Ya empezamos. Siento que voy a tener que poner audiodescripción. Voy a hablar con Oscar, el que hizo descripción. Con Oscar Flores, saludos. Oscar Flores. Oigan, pues empecemos. Hay muchos lugares por los que podríamos empezar. Sí, claro, muchísimos. Pero creo que me gustaría, el término, por ejemplo, asistencia sexual, creo que es algo que mucha gente, incluso personas que podrían estar interesadas en vivirlo, quizás no lo conozcan. Entonces, si podemos empezar a hablar un poquito de qué es exactamente la asistencia, qué es asistencia sexual, qué no es asistencia sexual, porque creo que hay muchas cosas que se pueden confundir ahí. A mí me gustaría asistir a cualquier lugar donde haya sexo, ¿verdad? Pero no creo que tenga que ver con eso. No. Desgraciadamente. Pues si me permiten. Bueno, aquí se puede convertir en... Sí te puedes convertir en asistente sexual. En el tantrismo. Nos asistimos. Pues creo que sí es bien importante definir, ¿no? Porque hay muchísima malinformación sobre este tema y siempre creo que es importante definir las tres como posturas desde todas vienen bajo el marco de trabajo sexual, porque dicen, un asistente sexual no es trabajo sexual. Claro que es trabajo sexual, como la pornografía, como el OnlyFans, como todo lo que tenga que ver con sexualidad, sexo, con un intercambio gozoso. Es trabajo sexual, ¿no? Pero dentro de estos trabajos sexuales es importante definirlos o clasificarlos, ¿no? Por un lado tenemos la asistencia sexual, que es una figura entendida desde el modelo de Antonio Centeno como el acceso al propio cuerpo y al de la pareja, ¿no? Es decir, yo que tengo diversidad funcional de tipo motriz, no, la figura de asistencia sexual no es para mí porque yo puedo tocarme, acceder a mi propio cuerpo, acceder a mi autoexploración y acceder al cuerpo de mis amantes, ¿no? Entonces, ahora sí que esa es la división súper marcada, ¿no? Y ahorita se está también empujando también la parte de la asistencia sexual para personas con discapacidades intelectuales como una forma de educación sexual también para el acceso al propio cuerpo, para que no sea mamá o papá quien les enseñe a masturbarse y a autorizarse, sino que sea otra figura, ¿no? Entonces, teniendo en claro eso, hay otra figura que es acompañamiento erótico, ¿no? Que ahí sí hay un intercambio, como se dice, erótico, no solamente para las personas con diversidad funcional, sino también para personas que quieran explorar su sexualidad, ¿no?
desde un acompañamiento de personas que tengan estas habilidades o estas experiencias. Es decir, aquí sí ya hay un acompañamiento. Aquí en la asistencia para dividirlo es meramente instrumental, ¿no? No es la persona la que te va a masturbar, sino eres tú misma desde tu autonomía y tu voz, ¿no? Guiándole a la persona para tu autoexploramiento, ¿no? El acompañamiento ya es otra cosa, ¿no? Que ya sí hay objeto de deseo, que en la asistencia sexual no es objeto de deseo la persona que asiste, ¿no? Vuelvo a lo mismo, parece repetitivo, pero es interesante. No, pero es importante marcar esas distinciones porque luego de ahí se agarran muchas personas para bloquear avances con respecto al tema de la asistencia, que es bien importante. Diferenciar la asistencia, el acompañamiento, y por otro lado tenemos la figura de surrogate, ¿no? Que es una triada donde está una persona terapeuta con una persona que va a ser como la persona vicaria, la pareja vicaria. Digamos que yo tengo un malestar de la vida erótica, porque no me gusta la palabra disfunción, porque entonces estás poniendo que algo es funcional o disfuncional, sino malestar de la vida erótica. Qué padrísimo. Y desde ahí, pues la persona que está acompañando como terapeuta da las instrucciones, y esta persona digamos, una persona que sea acompañante erótica, ¿no? Que esté capacitada, funge y hacen estos ejercicios. Entonces son 3 figuras, igual de válidas, igual de importantes, igual de necesarias, ¿no? Para no poner una sobre otra, pero la asistencia, estamos hablando de un derecho, el derecho al acceso al cuerpo. Cuando estamos hablando de acompañamiento erótico, no puedes tú decir que es un derecho, porque nadie, ni siquiera las personas con diversidad funcional, se pueden acceder al cuerpo de otra persona por derecho. A los otros cuerpos se les accede por consenso. Qué gran... Es que desde esa distinción ya se pueden dibujar varias cosas, porque algo que a mí me ha llamado mucho la atención en cuanto al tema de la sexualidad, independientemente de que la constante es que la sexualidad se reduce a la genitalización o a la interacción genital, es que la sexualidad empieza desde la oportunidad relacional, desde a qué poblaciones o a qué personas puedo acceder con el cuerpo que me toca. Y por lo tanto, hablar de sexualidad también es hablar de los preentendimientos que la gente tiene con respecto a un cuerpo que no es el suyo. Y la constante, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos es opinar de todos los cuerpos menos del mío. Entonces, eso ya pone en perspectiva y pone una problemática bien fuerte hacia la comunidad disca, que es que la sexualidad está entendida en términos que no son míos. O sea, la sexualidad está entendida en prerrogativas y cosas que se dan por entendidas, a las cuales la comunidad disca no accede, y no es que no acceda porque no pueda, no accede porque el prejuicio interaccional que hay de unos por sobre otros, y uso la configuración jerárquica para explicarlo porque mucho tiene que ver, la explicación que tienen unos por sobre otros es la que impera en la manera en que se entiende la sexualidad. Por más que las personas con diversidad funcional o con discapacidad seamos sujetos deseantes, no se nos brindan espacios donde ese ejercicio o ese derecho se puede ejercer, porque somos vistos más como objetos, porque muy pocas veces se puede decir objetos de deseo, se nos ve como objetos o como entes ahí. Entonces, desde ahí se empieza a ver cuál es la problemática, porque en la figura del asistente sexual tendríamos que estar apelando a que se mira, o sea, se parte de una visión en donde las personas con discapacidad expresamos nuestras autodeterminaciones, y es gracias a eso que podemos acceder a la figura del asistente sexual. Desgraciadamente, las interacciones sociales están pensadas o están teorizadas desde el punto de vista del funcional hegemónico. Entonces es capacitista el prejuicio. Entonces, si tú tienes una configuración física distinta, y seguramente a nosotras 3 nos ha pasado a nosotras 4 nos ha pasado que nuestras interacciones son, o sea, nuestras problemáticas o nuestras barreras son motrices. Y ya, ¿no? Y con las implicaciones que esto tiene. Pero solo por ser una implicación motriz, ya la gente que no conoce nuestros backgrounds asume que no sabemos, no podemos, no queremos o lo que sea, cuando en realidad nosotros podemos tener bien claro
qué nos gusta y cómo nos gustaría que sucediera, pero justo por este prejuicio capacitista ya no tenemos acceso siquiera a opinar. Y esto me pone en el punto de partida para mí, que es qué tanto la sexualidad, al estar prefigurada con la mirada hegemónica, resta importancia o desacredita a formas alternativas, o como los progres les gusta llamar, disidentes o anárquicas, de interacción humana, ¿no? Me mama. Sí, ya sé. Sí, lo que los hegemónicos llaman anarquía, nosotros es como, no lo conocían, chavos. ¿A poco es nuevo para ustedes, gente? Mira, qué cosas. O sea, un ejemplo muy sencillo que puedo darles es que ahorita es una novedad las anarquías relacionales, ¿no? Esto de el poliamor, las parejas abiertas, o sea, todo esto. Pero la comunidad autista o la comunidad con autismo, como se quieran nombrar, son las formas de relación comunes entre ellos, porque el prejuicio social frente a su comunidad es tan fuerte que ellos tienen que inventar nuevas formas de relación que además vayan lejos del romanticismo, porque además la gente que vive dentro del espectro entiende las relaciones humanas de manera bien distinta. Y a partir de ahí es que proponen modelos de relación que los hegemónicos llaman anárquicos, que los hegemónicos llaman alternativos. Pero de nuevo pasa esta invisibilización de la comunidad disca, que dice, no, es que no es que ahí sean los modelos que gente con autismo instituyó, son modelos anárquicos que yo te voy a explicar cómo son, porque los hegemónicos sabemos cómo son, ¿no? Y creo que ahí es donde me gustaría empezar a discutir las barreras, o sea, más que hablar de cómo es la sexualidad de las comunidades discas, que creo que es un tema que se va a tocar, me gustaría personalmente hablar de cuáles son las barreras que impiden que las personas con discapacidad, seamos quienes seamos, impiden que podamos ejercer nuestra sexualidad de una manera libre y voluntaria y consciente y consensuada y placentera, ¿no? Porque creo que ese es el problema, ¿no? Que hablamos de la sexualidad disca como si fuera otra sexualidad, cuando no es así. O sea, más bien nuestra sexualidad es tan humana y tan normal, si se quiere, como cualquiera, pero el prejuicio capacitista es el que lo pone en otra canasta. Entonces, me gustaría enfocarnos todas en nuestras barreras, porque además somos 2 hombres versus 3 mujeres, y yo sé que la sexualidad femenina disca tiene todavía más barreras y tiene todavía muchos más prejuicios que la sexualidad masculina disca, si lo pensamos genéricamente. Porque el género, ¿no?, va transversal. Claro que sí. Entonces, para mí no es casual que la mayoría de los abusos que suceden sean hacia mujeres discas que hacia hombres discas, he de decir los hay, que pero son menos visibilizados. son menos también por el visibilizados. género, porque también da más Pero he de decir que angustia. los abusos hacia hombres discas son más que los abusos hacia hombres no discas. Claro. Entonces, sí, como pueden ver, interacción, o sea, todavía no llegamos siquiera al acto sexual y ya tenemos un chorro de pedos ahí. Entonces, ¿cómo podemos abordar todo esto? Yo sumaría, aparte de lo que dijiste, que no somos ante esta óptica, miradas, deseantes. Deseantes ni deseados. Sí, o sea, claro. porque son las dos, porque aparte es este juicio de si alguien está contigo, le gustas, es La fetichización. la patologización. O te está haciendo el favor, ¿no? O te está haciendo el favor, o estos De comentarios de qué buena, porno inspiracional, qué Sí. buena persona, seguro tiene buen corazón, ¿no? Te criaron bien. Bien, ¿no? No. La de anécdotas, man. Ahorita que hablaba Kike de que se habla de que la sexualidad de las personas con discapacidad es otra, Eso. no es que sea otra, pero tiene barreras, como todo el tema de la sexualidad, ¿no? Digo, perdón, como todo el tema de la discapacidad, tiene barreras. Entonces, no es que sea otra, pero tiene ciertas condicionantes, ¿no? Que creo que a partir de ahí es de donde podríamos como ir desarrollando Ir desmenuzando. ir desmenuzando. La primera condicionante que me quisiera
desmenuzar es esta que decía Alexa de cómo se nos mira como cuerpos no deseables, como Sí. cuerpos no deseantes. Creo que esa, desde mi entender, o como entiendo yo las relaciones, es la primera barrera. Sí. Porque si tú o sea, yo pienso la cantidad de parejas sexuales o potenciales, ya ni siquiera digamos relaciones, ¿no? Amantes. Amantes o algo así, es bastante más baja en Sí, la claro. comunidad disca que en la comunidad hegemónica. Entonces, ¿cómo afectó o afecta en ustedes la concepción de su propia sexualidad, sabiendo que hay esas barreras actitudinales, ¿no? Sabiendo que de antemano yo sé que no soy deseable y que yo sé que la persona que está enfrente de mí no me va a ver como alguien sexoso, deseoso también. Deseable, ¿Cómo, sí. cómo ha sido para ustedes eso? No sé. Ay, me encanta lo Porque regresa. además, Sí. no, porque además Psicólogo tenía que ser. claro, sí, siempre terapeuta, nunca interapeuta, ¿no? Porque pienso, no es lo mismo nacer con Claro, una que diversidad adquirirla. Totalmente de funcional acuerdo. Totalmente. que adquirir con una Totalmente diversidad de funcional, acuerdo. porque para mí sí es un factor ser criado como hegemónico y luego ocupar un cuerpo con diversidad funcional, Sí, que nacer, crecer y Claro. criarse desde la disidencia corporal. sí. Entonces, por eso pongo la pregunta al centro, güey, porque tenemos experiencias de la diversidad Claro. funcional que parten de Bien puntos distintas. distintos. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque yo también lo quería. Eso. Estamos Es conectados. bien distinto, ¿no? Porque Claro. como una persona con discapacidad desde que naces, la construcción de tu persona Ujú. está atravesada por la discapacidad, Claro. ¿no? Y cuando te haces adolescente, este tema de ser no deseable es súper fuerte. Ujú. Porque ves a todos tus amiguitos teniendo novios y dando besos, y tú así de, pues sí, también existo, ¿no? ¿Qué pedo, no? Porque a mí no me hacen caso. Y una persona, también depende de una persona con discapacidad adquirida, ¿en qué momento de su vida lo adquirió, no? También porque Claro. tiene Totalmente, totalmente. mucho que ver, pero una persona que lo adquiere cuando ya es adulto, cuando ya ha tenido ciertas experiencias sexuales, pues es totalmente distinto. Y también depende mucho de la discapacidad, Claro. porque aquí somos puros de Motriz. motriz, pero ajá, pero es diferente si tienes una condición de ceguera o auditiva Claro. o de intelectual, ¿no? De Sí. psicosocial. Claro. Sí. Pues yo lo contestaría, para mí, la forma de apropiarme de mi sexualidad fue reconocer que yo ante mis propios ojos no me deseaba yo misma. Y fue el primer paso Sí. para el reconocerlo, ¿no? Cuando yo me veía en el espejo y lo que quería era tapar las cicatrices, ¿no? Con este rollo que pues yo tuve un accidente a los 18, o sea, yo me viví 18 años como hegemónica y después fue como, yo mido un 84, ¿no? Entonces, Además, entonces fue fuerte en Una esta gran parte de, pues, vivir de, pues, de trabajar en centros nocturnos, del modelaje, ¿no? No tener aspiraciones de estudiar, porque, pues, ¿para qué, no? O sea, era la vida que yo había vivido hasta mis 18 años. Y de repente fue como una caída, ¿no? Literal, y fue como que me alcanzó esta inalcanzabilidad. Y fue, pues, ahora sí que toparme con pared, ¿no? Toparme con los mismos prejuicios, estereotipos y todo lo que yo también replicaba, reconociéndome desde la hegemonía, y verme al espejo y decir, yo no me gusto, yo no saldría conmigo, ¿no? Y bajar otra vez desde mi autoconcepto, mi falta de autoconcepto, mi autoestima, los límites, ¿no? Y decir, bueno, si yo soy media mujer, porque así me consideraba yo en un principio, pues era la misma forma en que mis vinculaciones me trataban, ¿no? Pues si yo no me valoraba, si yo no me respetaba, si yo no me deseaba, pues como yo aspiraba. Entonces creo que el primer paso para mí fue el irme como seduciendo, ¿no? Decirme como alimentar mi autoconcepto, ¿no? Como irme confrontando con un montón de cosas. Y creo que la verdad es esa, ¿no? Cuando yo aprendí a mirarme en el espejo y dejé de mirar y de perder todo el tiempo en criticarme y empecé a... Porque esta parte del amor propio se me hace a veces como una imposición visto desde el body positive, ¿no? De todos los sí. cuerpos son hermosos. No, güey, no, porque la belleza es subjetiva, ¿no? Claro. A mí me encanta más el término body neutro, ¿no? Que es
es el cuerpo que tengo y hay que cuidarlo, ¿no? Porque es el que lo tengo. Y se me hace algo más natural. Puede ser que a muchas personas les encante y les sirva, qué chingón que exista, pero eso es lo padre de la diversidad, que no todos los enfoques y no todas las miradas sirven para todas las personas. Y a mí lo que me sirvió fue empezarme a bailar, a mí sola, a hacer mi striptease, yo sola para mí misma, empezarme con apropiación de mi cuerpo, ¿no? Erotizarme con un baño sin genitales, ¿no? Empezar por eso para después, obviamente, retomarlo, porque también en esta comunidad, sobre todo con lesiones neurológicas, la solución es desgenitalízate. Sí, cabrón, pero pues no es así de fácil de, ya ignora tu vulva ahí está, ¿no? Entonces sí creo que es importante de comenzar con la desgenitalización para reconocer todo el mapa erótico, pero al final regresas a eso, no lo puedes ignorar, ¿no? Entonces eso, darnos cuenta y ser honestas como personas con nosotras mismas y este ejercicio de autorreflexión y no de como presión, exigencia, esa autoexigencia. Que de hecho para mí un poquito como yo lo viví, o sea, tuve el accidente a los 13 años, pero ya había tenido ciertas experiencias sexuales previas, ¿no? Uy, precoz. Una vez, sí, bastante. Una vez que tengo el accidente, paso por un proceso donde obviamente yo ni siquiera me percibía como una persona deseable, pero no era que me lo cuestionaba, simplemente yo estaba enfocado en rehabilitarme. ¿Por qué? Porque quería lo que hablábamos la vez pasada, porque quería regresar a ese yo a ese a lo mismo, claro, son estupidez. Pero ¿qué pasa? Empiezas a explorar la sexualidad en este otro camino y te das cuenta lo limitado, que hay un chingo de cosas que tienes que aprender, un chingo de cosas que tienes que olvidarte de conceptos y justo quitarle el foco a los genitales o al coito en la sexualidad. Pero se dice y se habla mucho más fácil del proceso que es, porque además una de las cosas que me pasó a mí es que no sabía muy bien por dónde asesorarme, apoyarme, guiarme, y creo que ahí es un gran problema porque no existe esta conversación abierta. Y no existía. No existía. Y que creo que puede ir bastante conectado con lo que ahorita mencionaste, o sea, las discapacidades neurodivergentes, cómo viven la sexualidad, ¿no? ¿Alguien que quiera hablar sobre eso? Uy. Yo iba a hablar de otra cosa antes, pero antes de cambiar el tema. Ahorita pasamos a las neurodivergencias. Creo que ese ejercicio que comenta Alexa sobre ver tu propio cuerpo y aceptarlo y decir, bueno, pues aquí estoy, soy esta persona y a partir de aquí puedo, es súper importante, tanto si tienes una discapacidad como si no. Sí, claro. Pero como persona con discapacidad es como a veces más difícil, ¿no? Por este tema de que no te ves deseable y pues tampoco te percibes deseable. Tiene mucho que ver con cómo hemos construido también este tema mediático, ¿no? O sea, el día que ves en la tele a un chico en silla de ruedas que es súper sexy o a una chica en silla de ruedas que es la sexy del grupito, es como, mira, yo también puedo ser esa, ¿no? Claro. Pero no había representación. Los referentes. Los referentes apenas están empezando, ¿no? Exactamente, sigue sin haberlos, apenas ahorita hay 2, 3. Eso por un lado. Y por otro lado, eso que me comentabas también de pues autoerotizarte, masajearte, tal. Y volvemos a la asistencia sexual. Eso. ¿Qué pasa cuando por ti misma no puedes o por ti mismo? Porque tu cuerpo no te lo permite. Claro. Pero tienes sensibilidad en todo el cuerpo, ¿no? Que justo, o sea, era algo que yo me ponía a pensar ahorita que les escuchaba, porque decía, creo que la primera cosa con la que uno trabaja, y lo digo ahora sí desde el envase que me tocó tener, porque sé que mi onda motriz puede enmascararse mucho más que otras. Claro. Y sé que eso me da ciertas ventajas, pero ese es el cuerpo que tengo ahora, porque cuando era niño y fui creciendo, yo pasé por todos los formatos de movilidad, ¿no? Desde silla ya fui evolucionando. Y esta es, no, ya no hay piedra de luna, no hay Kike Shining, no, hasta aquí llegué. Pero justo pensaba en cómo mirar a mi cuerpo lejos de los discursos capacitistas. Ese era el primer paso. O sea, ni siquiera yo podía erotizar mi propio cuerpo
porque primero tenía que luchar contra este discurso monstrificante de quién era yo. O sea, yo tenía que lidiar con interacciones que además están validadas de llorar cuando me ven, ¿no? De sentir lástima cuando me ven, de conceptualizarme como un niño para siempre. Yo tenía que primero luchar contra todas esas cosas para después entenderme como alguien deseoso, deseable, deseante. Porque alrededor... Ajá, exacto. Exactamente, pero justo no nos ponemos a pensar en lo fuerte que es, porque a pesar de que vivimos historias totalmente diferentes, dados los cuerpos que nos tocó vivir y la historia de nuestros cuerpos también, creo que la constante primero fue esa, de enfrentarme a estos discursos monstrificantes de un cuerpo que no es el que yo esperaba ser, porque además pienso, una persona que usa el body positive a conveniencia, no monstrifica su cuerpo, es como estoy más gorda de lo que quisiera, o estoy más alta de lo que quisiera, pero no se ha enfrentado a un discurso social y a unas prácticas sociales que te convierten en el monstruo que nadie quiere ser. Y verga lo duro que es tratar de mirarse como humano cuando los discursos que tienes alrededor te monstrifican. O te invisibilizan, te infantilizan, te violentan. Porque algo que estábamos hablando hace poco con otra especialista en este tema, Yurali, que me dejó muy sorprendida, es que yo como mujer, y creo que si lo vemos desde el lente un poco más feminista, como gran parte de lo que el trabajo que venimos haciendo las mujeres es que nos desexualicen para que nos para que nos humanicen. Entonces, como pasas toda la vida luchando contra la cosificación. Y en el caso de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, parte del proceso de humanización es sexualizarte, que la gente te aprenda a sexualizar. Entonces, de esa forma, como... O sea, creo que muchas luchas sociales se alinean perfectamente y esta me pareció muy interesante que de hecho de cierta forma se contraponen. Entonces tenemos que hacer esa labor de sexualizar. Por ejemplo, el caso particular que hemos hablado es las mujeres con síndrome de Down, que por siempre van a ser, se les va a ver como niñas chiquitas y por siempre se les va a tratar así, y por siempre la familia, si decide sobreproteger, va a tratar de mediar tu sexualidad y no permitir que tengas acceso a ella. Entonces creo que aquí una labor muy importante es como sociedad. Sí, es que a veces es más fácil negarlo. Sí, claro. O sea, cuando lo desconozco con tantos tabús y tantos miedos y prejuicios hacia la sexualidad, si yo como mamá, papá o persona cuidada, que ya lo platicábamos otro día, no contacto con mi propio derecho a placer, con mis propios genitales, o sea, ¿cómo lo voy a mirar con mi hijo o mi hija con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, a veces es más fácil negar, ¿no? Decir, son angelitos, angelitas, angelitos. Y es lo que decíamos, cuando tú vuelves, o lo que estás diciendo, cuando tú vuelves a angelito o angelita a alguien, pues no es una persona. Sí, lo deshumanizas. Lo deshumanizas. Entonces, es más fácil, te lo regaló Dios, te lo mandó, es muchísimo más fácil que... esto está cabrón, porque la crianza, aunque no lo crean, es bien difícil, porque a veces la romantizamos tanto en la maternidad, la paternidad, bueno, sobre todo la maternidad, como una realización y un deber ser, que a veces es súper complicado sin diversidad funcional y sin estarte afrontando a discapacidades. Ahora, ponle el factor discapacidad, claro que es muy difícil y a veces es más sencillo con toda esta romantización. Decir, pues es que él es así porque pues es su discapacidad. No le supiste poner límites. Y no supiste comunicarle eso también, porque eso también del lugar correcto o incorrecto, claro, apropiado o inapropiado. Eso lleva, en algún momento platicábamos con Alexa, de que a mí siempre me ha causado bastante resquemor hablar de los cuidados, porque a mí hablar de un cuidado es hablar de violencia. Sí. Porque el cuidado pensado de manera jerárquica, de tú eres el que necesita ser cuidado y por tanto tú no tomes decisiones porque estás menso y no sabes, el que sabe soy yo que te va a cuidar. Desde aquí arriba. Desde aquí arriba. Eso hace que se, en cuestión de sexualidad, existan prácticas del tipo, las personas que cuidan a alguien con discapacidad, las masturben o tengan prácticas así porque dicen, no, pues es que si no soy yo, ¿quién? Una y figura entonces de asistencia sexual.
Pero, pero Sí. cuando quieren hablar de existencia sexual es como, no, eso es tabú, eso no, pero Está mejor que le masturbes tú. ajá, exactamente, pero eso, o sea, A tu eso hijo o nada a tu más- hija, o sea, no Sí, que manches. regresando y algo que a mí me dejó con el ojo cuadrado es que terapeutas nos digan que quien masturba a veces a jóvenes con discapacidad intelectual son las mamás. Claro. Y que Ajá. las terapeutas en terapia hablan con los niños y los mismos jóvenes y niños manifiestan como, yo no quiero eso. O sea, ahí no hay Claro. ningún tipo de consentimiento, pero como que no sé si es porque son jóvenes y tenemos el prejuicio de todos los jóvenes son hipersexuales y ese es como un tipo de descarga que necesitan. Como que. Pues no sé, desde la ignorancia, pues obviamente la mayoría de las personas con pene tienen erecciones involuntarias. Claro. Y a veces como no sé cómo manejarlo, pues mejor que se le baje y ya está. ¿No? Entonces Ajá. es... Y la manera más rápida de bajarlo. Pero, ¿Cómo es? pues mira, Explícanos. en mi caso hay una vela de vainilla. De por medio, con Hay esa- una vela de vainilla de por medio. No, y justo. Rinofílico, ¿eh? Pues no, porque yo no tengo olfato, pero es que justo a eso voy. Creo que el primer paso también para hablar de sexualidad es el apropiamiento del propio cuerpo y del cómo funciona Eso. y del cómo eso puede tener una repercusión en mi vida futura. Independiente, o sea, todo esto que estoy diciendo es independientemente a la sexualidad, porque la sexualidad entendida como se entiende hegemónicamente es una persona que está en uso de todo su cuerpo, eligiendo libremente cómo, con quién y todo. Es decir, que son cosas entendidas de la sexualidad desde el punto de vista hegemónico. Entonces, cuando en mi caso sucede el apropiamiento del cuerpo, cuando me quieren hacer una cirugía, yo digo que no. Ándale. Ujú. Porque la gente dice, no, para que camines bien, es por tu bien. En vista, en el nombre del es por tu bien se cometen un chorro de atrocidades. Cuando no se involucra a la persona, Claro. al cuerpo del que se habla, ¿no? A la mente Entonces, cuerpo de la que se habla. exactamente. Entonces, justo cuando yo digo que no, es un apropiamiento de decir, bueno, ahora yo tengo que hacerme responsable de las decisiones que ocurran de este cuerpo, dado que yo mandé ese cisma, ¿no? De decir, ahora yo soy el que decido y háganle como quieran. Ahí es donde uno empieza a explorar, pero no empieza a explorar desde esta libertad hegemónica, uno empieza a explorar desde estos preconceptos de la discapacidad. Uno empieza a explorar sabiendo que la gente no te va a ver con deseo. Uno empieza a explorar sabiendo que a lo mejor tu cuerpo va a ser pretexto, no va a ser aliciente, pues. Uno empieza a explorar desde la vivencia de quién soy. Y hago mucha relevancia al cuerpo porque el cuerpo es la carta de presentación a los preentendimientos del de enfrente. Claro. O sea, estoy partiendo Claro. de la idea de que el otro es el que me juzga, no que yo me juzgo a mí de gratis, pues. Las ideas o los juicios que yo establezco hacia mi cuerpo también me los enseñaron y también los aprendí. Entonces, justo por eso siempre hago énfasis en la otredad, porque es el otro el que me define como si soy deseante, deseoso o deseable, y eso hace que, por ejemplo, hoy día, ¿no? Cuando mi pareja me preguntó cuál era mi fantasía sexual, yo me quedé en shock. Porque dije, nunca me he puesto a pensar cuál es mi fantasía sexual. Voy a pasar lo mejor... películas de postporno, güey. No, justo porque... Ahí porque está la vela. Ahí está la vela. Ahí está la vela. Mira, no, Alexa pero- va a ser tu guía espiritual en este Claro, sí, Sensual. Erótico sensual. Yo creo que estoy cooperando, decía. Pero justo cuando mi pareja me hizo esa pregunta, yo me puse a pensar, güey, es que desde la manera en que yo crecí, mi fantasía era que alguien me mirara como alguien deseable. Esa era mi fantasía. Y ya la cumplí. Y qué felicidad. Y más allá de eso, yo no había tenido chance de pensar, Más allá. porque como mi cuerpo nunca fue deseable o deseante, o sea, como que todas las interacciones que yo tenía me dejaban claro que yo no tenía derecho a ser deseable ni tenía derecho a desear, de repente pensar en una
fantasía del tipo en el baño de un avión, no disfracémonos de perros los dos. Era algo que, o sea, está en el plano de Un la trío. sátira en mi cabeza. O sea, no, Un trío. un trío, o sea, está en el plano de la sátira en mi cabeza, tanto que lo uso como herramienta de humor, pero no como una posibilidad, porque sí es como no, en el mundo en el que vivo, esas posibilidades me Claro. son negadas, porque incluso hay Desde un tu imaginario erótico. desde mi Estaba imaginario tan erótico estrecho. Exacto. Entonces, cuando veo, por ejemplo, la falta de referencias. documental de posporno de Yes We Fuck, para mí fue, o sea, fue una locura. Y cuando vi que el prejuicio no venía de las personas con discapacidad, o sea, justo esto que decía Andrea, de las personas con discapacidad intelectual se dan cuenta que no quieren eso. Ellos están conscientes de que no quieren eso. Son los hegemónicos quienes obligan a las personas con diversidad funcional a ceñirse a un modelo de sexualidad hacia los monstruos, ¿no? Hacia los otros. Ya ni siquiera alejado o acercado al modelo hegemónico, sino tú eres chueco, chueca, chueque, o tú eres ahí un malogrado, o sea, tú eres esa persona, entonces tu sexualidad tiene que ser otra sexualidad. Que no es como si nosotros quisiéramos o pudiéramos elegir. Y tan nos meten esas cosas que, por ejemplo, como hombre, es común que las fantasías que uno tiene como hombre sea con mujeres hegemónicas, pero no con mujeres discas, a pesar de que las mujeres discas son las que han estado más en contacto conmigo como una persona deseable y deseante. O sea, Sí, es contradictorio. paradójico. Sí. A ver, me encantaría saber también desde su perspectiva, o sea, Ajá. cómo se ha vivido. Ahorita que mencionan sus fantasías son, tipo, me encantaría saber cómo Qué bien ustedes imaginado. han visto reflejado en ustedes como este capacitismo internalizado, que si tienen una fantasía ha sido más con hombre no disca, como me encantaría saber. Pues a mí sí me pasó alguna vez que conocí a alguien en silla de ruedas y así que, pero no, ¿cómo? Si está en silla de ruedas, ¿no? Y luego dije, a ver, güey, espérate. No estás en silla de ruedas. ¿Cómo? O sea, es lo mismo que tú has vivido tanto tiempo, como por qué lo estás aplicando para el otro lado, ¿no? Pues sí, claro, va a haber complicaciones más de las que ya hay, pero ¿por qué te frenas antes de intentarlo, no? Claro. Claro. Y porque, por ejemplo, también no sé, estas tres figuras que estamos hablando, asistente sexual, el surrogate, el acompañante, para mí es algo muy nuevo, pero no sé si también algo que frene es como cuando quizás no sabes que existen estas figuras, tal vez incluso el imaginar cómo sería un relacionamiento sexual con alguien con una discapacidad, si no conoces estas figuras, como que en tu mente ni siquiera hay una forma de como acceder a una relación sexual con esa persona, entonces no sé si también es como la falta de conocimiento que... No, un mensaje, pero... o sea, no sé, porque por ejemplo, en dado caso que alguien sí quisiera, o sea, que uno quisiera, digo, completamente hipotéticamente, porque sé que, por ejemplo, tienes pareja, no sé, Sara, si tú tienes pareja No. ahorita. Está disponible. Eso. Pero creo que eso es muy importante, la vivencia en soltería que en pareja. Yo los primeros 8 años de mi lesión medular los viví en la soltería, ¿no? Y los viví prácticamente muy parecido a como los había vivido antes. O sea, yo salí un martes del hospital y un viernes ya estaba en el antro, ¿no? O sea, Eso. fue como ya, ¿no? O sea, yo ya no quiero hablar de piquetes, ya no quiero que estén, ya, dame tequila, ¿no? Y fue este rollo también de, ¿cómo se llaman? Estos que te tomas para ponerte feliz. Se me olvidó el nombre. Para ponerte feliz. Las nachas. Lo legal, lo legal. Lo legal. Moza, No. chicos. El legal, el Fentanil. es esos, los antidepresivos. O sea, lo que quieras yo traigo. ¡Qué revelador, eh! Y dijiste yo como, sí, las tachas. Claro, no, droga del diseño. Yo decía de las que te recetan. Más diseño esas. A ver si Más de diseño. mejor diseñadas. ¿no? Y yo estuve 5 meses internada, entonces cuando salí me decían, es que tú no te la puedes bajar, ¿no? Pero es que yo prefiero el tequila, ¿no? No, pero es que traes el botil, el remero, no, te los tienes que quitar en 2 meses, yo me lo quité en 1 semana, o sea, yo ese viernes yo ya estaba peda, ¿no? Y yo decía,
ay, aquí nadie me pregunta nada. Yo y aquí todo el mundo está bien, ¿no? Y fue como entrar, tenía 18 años, o sea, creo que es importante esa parte donde mi comunidad tuve la ventaja de que no me rechazó, ¿no? Y en esta parte del el autocapacitismo, o el capacitismo introyectado, pues era mío, ¿no? O sea, yo me acuerdo esa primera vez, me cargan los gerentes, me ponen en el escenario, que era como, este antro del lugar, que era como una escena, como una... La jaula Gogó. Y de repente yo dije, todo el mundo me está viendo, todo el mundo me está juzgando, no, y fue... Pues así era antes, o sea, ¿qué cambió? Porque la cara que se juzgaba era yo, la que no quería ser vista ante los ojos que me están... Igual la gente me veía, porque yo no puedo controlar que provoco, ¿no? Pero sí puedo empezar a controlar lo que me está provocando el ser mirada y esas miradas, ¿no? No, pero de verdad. O sea, si alguien me ve y me dice, ay, qué lástima, pues yo no puedo, por más que sé yo, no puedo quitarte que tengas lástima por mí, o que me veas como chingona, o que me veas como pobrecita, pues no tengo control, ¿no? Pero empecé a decir, híjole, fue muy fuerte para mí esas miradas, ¿no? Que no, yo no regreso. Bueno, obviamente el siguiente fin ya estaba ahí. y fue esta parte de ir reconociéndome, ¿no? Como parte de el problema que ahora sí que mis amistades ahí estaban, ¿no? O sea, tenían 18, 20, 25, la más grande, ¿no? O sea, no era alguien que me estaba juzgando, mal mirando. La única que se mal miraba y que se mal juzgaba era yo, porque me comparaba me están viendo desde otra forma. Antes me miraban porque medía un 84, traigo minifalda y escote, y ahorita porque vengo rodando, ¿no? Entonces, cambia un montón. También el mirarte desde este mente-cuerpo, con falta de control esfínteres, ¿no? Con cicatrices, con el abdomen distendido en ese momento que lo tenía. O sea, fue cambiar todo, y el mundo en el que yo me veía y las miradas eran desde tanta violencia estética desde que nací. Entonces, reconocer esta misoginia interiorizada, esta violencia estética, esta gordofobia, o sea, todas estas cosas espantosas con las que mamé y me crecí, fui parte de, ¿no? Y decir, wow, ahora ya no soy la hegemónica, y ahora me toca contactar con esto y hacerme cargo, ¿no? Qué buen ejercicio. Uf. Perro. Es que es perro. Y no para, güey. Esto no termina nunca. Creo que es increíble para mí cómo esta es una lucha constante, porque el entorno no cambia. Sí. O sea, las ideas alrededor de la comunidad disca no cambian. Igual que no cambia la gordofobia, igual que no cambia la violencia estética, no cambian. Entonces es una lucha constante por aceptarse a uno mismo, o por encontrar entornos o espacios en donde haya apertura al diálogo, como decías, porque una cosa es que haya tolerancia, que a mí me zurra la palabra, porque es como vamos a encontrar un lugar en donde les demos permiso de existir, y ese concepto me viene bastante mal. Y sí es una lucha constante, porque nunca sabes en qué momento vas a chocar contigo mismo, al momento de que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando me llamaban para castings de películas o de comerciales o algo así, que me decían, pues hazlo, y yo decía, pues no, porque cuando llegaban los castings era pura gente enorme, súper musculosa, extranjera, de ojos de color, con acentos raros, y yo todo ñango ahí, arrastrando las patas, y pues obviamente nunca me llamaron hasta que el casting fue de alguien con parálisis cerebral. Ahí sí dije, ahí sí tengo chance, venga. Pero justo es como, son también los entornos los que te ponen mucho un filtro con cuál vas a entenderte, y luego, por ejemplo, yo también crecí alrededor de discursos de quien se fije en mí está enfermo. Cierto. Quien se fije en mí tiene un trastorno mental, tiene un fetiche, una parafilia que le llamaba el DSM. Y entonces... Ni me lo menciones ese güey. Ya sé. Es el manual de lo que considera que es el DSM. El DSM, sí. Pero imagínate la angustia, ¿no?, que a mí me da o me daba saber que si una persona se fijaba en mí, por la razón que fuera, es porque era un psicópata, ¿no? Ajá, no es que yo fuera atractivo para alguien, no, es que la persona que se fija en mí es psicópata. Entonces, ¿qué tanto también yo quería, no, como mostrarme al mundo, sabiendo que si me mostraba al mundo y a alguien le parecía atractivo,
Red es flag. porque Red flag. yo era la red flag con patas, ¿no? Es como, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo? Y eso como hombre que, según yo, no tenemos tantas trabas, porque desde esta lógica misógina, puedo decir, en la que se reduce la labor del cuidado a la figura femenina, También. cuando la figura de cuidado es la figura cuidada, tiene como bastante más puntos menos en nivel de sex appeal, ¿no? Porque ¿cómo la que me cuida es a la que tengo que estar cuidando? ¿Cómo se atreve? Entonces, brincar, o sea, según yo, para un hombre es mucho más, un hombre disca, es mucho más fácil encontrar, porque nunca falta la mujer cuidadora que dice, aquí está mi proyecto, ¿no? Pero está también esta duda de qué tanto me está cuidando, qué tanto le soy atractivo. O sea, vean cómo el capacitismo Pero sí interioriza. hay una gráfica. Sí, sí De las personas que adquieren la situación de discapacidad, el 80% de los hombres se van. Y es Sí. al contrario, el 80% de las mujeres se quedan. O sea, es un 80-20 Come. invertido durísimo. Sí, sí, sí. O sea, porque es justamente lo que dices, las mujeres desde este género que es O sea, transversal, nos han educado para cuidar, para limpiar, para criar, ¿no? O sea, es esta parte de, también desde este mito del amor romántico, pues, mi amor va a ser suficiente que yo te voy a cambiar a ti, Espera, a hombre me estás malo. volando la cabeza. Entonces, cuando las personas, Me me estás estás volando diciendo, la cuando cabeza. las personas adquieren una discapacidad, en el caso de una pareja sentimental, cuando son hombres, 80% de los hombres dejan esa relación Sí, y el 80% de las mujeres se quedan. claro. Sí. Porque está introyectado desde nacimiento. O sea, ¿qué es el primer regalo que te dan? Una muñeca para que seas mamá. Para que seas mamá. Un hornito, una escoba para que limpies, los miados y todo lo de ajeno, güey. Ajá. Y al hombre que le dan figuras de poder, ¿no? Porque está este micromachismo utilitario que ha dividido los espacios en público y privado. Lo público es el poder, la toma de decisiones, política, iglesia, ¿no? Taca, instituciones, ¿no? Y el privado son los cuidados y la maternidad, ¿no? Entonces, obviamente está tan introyectado y tan mamá que pues no es algo que, pues obviamente si mi pareja se accidenta, pues no lo voy a dejar, yo no voy a ser esa mala mujer que lo deje. Y si eso le El sumas. castigo social Wow. es, o sea, el castigo social que existe Claro. hacia las mujeres que abandonan a una Claro. pareja con los hijos es mucho más Es fuerte mucho más que severo. los Claro. hombres se van y es como, claro. Claro. Es X. típico de los hombres. No, no Literal, debería ser típico. No debería es ser horrible. típico, Lo haga no quien debería lo ser haga. típico y es una violencia, pero es una violencia normalizada. Sí, porque es Ajá. buscar una mujer para que te cuide y está bien, o sea, es normal, pero ahora, como dice Kike, ahora yo, ¿cómo voy a cuidar? ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo se va a bajar? Si voy a estar... porque esa es la falsa, son estos falsos prejuicios que tenemos hacia la comunidad, porque pues, yo siempre digo, el enfoque es centrado en la persona. ¿Esta persona te cuida o no? Porque yo conozco parejas Claro. hegemónicas donde yo no veo a la chica cuidando ni al chico, o sea, Cada uno es Todo se independiente. tira por su lado, exacto. ¿sí? O veo chicas que súper caminan y súper todo y son mucho más dependientes que amigas que yo tengo en sí, ¿no? Que digo, Las amigas te cuenta. Sí, entonces claro. es esta parte de, pues, no generalizar. Claro. ¿no? A ver, queremos ahora, platíquenme un poquito de autonomía. Ok. Estábamos hablando hace rato de los cuidados, ¿no? Sí, justo la persona cuidadora que está como en una posición de poder para decir qué va a pasar con la otra persona, ¿no? Y tú lo contaste desde tu experiencia cuando dijiste, ya no me voy a operar porque es mi cuerpo y porque no quiero. Esa toma de autonomía es súper importante. Y esa es la diferencia entre un cuidador y un asistente personal. El cuidador se va a hacer cargo de mí. En el tema de la asistencia personal o sexual, no va a estar una persona diciéndome qué hacer. Voy a ser yo quien da las instrucciones. Claro. Hoy en la mañana fue bien chistoso porque la chica que me ayudó para lavarme la cara no hacía espuma. Entonces le dije, frota tus manos con el jabón en medio para que se haga espuma, ¿no? Y ya que había espuma, bueno, ya ahora sí ponmela en la cara, ¿no? Entonces es hasta ese punto de decir, Sí. hazlo de esta forma porque es como yo me estoy atendiendo a mí misma. Y en el caso de la asistencia sexual como el es peinarte. igual. Es, a ver, ayúdame a que me alcance porque quiero ver cómo se siente si pongo mi mano aquí. Claro. Ayúdame a utilizar este juguete porque quiero ver cómo funciona y no puedo acceder a mi cuerpo sola. Entonces, es eso, ¿no? El tener el poder de decidir sobre nuestro cuerpo. Pum. Y eso es totalmente. Pum. Punk. ¡Pum! Me retiro. O sea, no, la neta, para mí se me hace totalmente punk porque es como.
yo los llamo contraprácticas, ¿no? Porque la práctica social dominante hacia la persona con discapacidad es que el hegemónico Va a decidir. decide sobre el cuerpo disca. Y que la figura del asistente sexual esté a merced de lo que le pide el cuerpo disca es una contrapráctica bien dura, porque es como decir, yo voy a rescatar la humanidad que tú te empeñas en invisibilizar y que tú te empeñas en negar. Y luego en un tema tan tabú como es la sexualidad. O sea, creo que por eso tendríamos que tener más espacios hablando de esto. Porque la sexualidad disca no es que sea otra sexualidad, es una sexualidad que nos hemos tenido que ingeniar sorteando las barreras que tenemos. Y es increíble cómo, por ejemplo, me pasa que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, estaría bueno compartir de la espuma. No, que de repente les dicen, no, es que nunca, es un sexo bien distinto el que he tenido contigo porque nunca se me había ocurrido tal, y es como, Qué pues limitado. es que para mí, eso que no se te ocurre, es que yo así, si no lo hago así, yo no lo disfruto, o sea, es que justo es esa exploración disidente la que me llevó a conclusiones que el hegemónico dice, verga, no sabía que esto se usaba así, no sabía que se podía alcanzar esto. Damos ejemplos sórdidos. No, es broma. Damos ejemplos. Y fotos. Sí, Y videos tiene. Rólanos tu pack para Pásame las amigas el del link. episodio. ¿Tienes un OnlyFans? No, The Crippler es mi... Así, The Crippler. es mi username. No. Oye, muchos sentidos. Claro, Crippler está muy acá, ¿no? No, por ejemplo, yo dejo el genital hasta el último. Porque, en mi cuerpo, pues, tengo hipersensibilidad en unas zonas y tengo cero sensibilidad en otras. Entonces, depende de cómo me estimulen la piel, voy a reaccionar de cierta forma. Entonces, es como, si ya me tocó, como gato, de ya me acariciaste y como no me gusta, ya valió ver. Entonces, justo me tomo mucho tiempo en ese tipo de exploraciones, porque, pues, no sé si va a gustar o no. Y eso, o sea, como eso quiero para mi cuerpo, yo sí creo en la reciprocidad. Entonces, si yo pido esto para mí, Claro. lo doy hacia la otra persona. Entonces, la primera vez que hice eso, mi pareja fue como es que, ¿qué pedo, güey? Eres la primera persona que deja esto hasta el último, De güey. seguro ¿por qué? desde la prepa, ¿no? Porque yo acuerdo antes de que se priorizara la penetración, eran los fajes y te podías aventar Ajá, las 3 claro. horas en puro fajería, como, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Ajá, sí, claro. Y cuando ya hay penetración por primera vez es como, penetración es como, Ay, ajá. o sea, Hay algo que no acuérdate, cuadra aquí. hay algo que no cuadra. Y a mí por eso No lo quería... aprendiste en toda la primaria. Exacto, primaria, el precoz. Entonces, ¿qué hiciste en la prepa? No, Yo quiero saber el oscuro pasado de ya Arlie. está bien, Sí, chingaca, ya. ñaca. ¿Desde dónde llega la precocidad de Arlie? Así. No, que en esta parte del post-porno, a mí lo que me Claro. encanta del post-porno es justamente que saca o visibiliza situaciones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, ahí, que a la par que salió Just We Fox, salió este colectivo Nexos, ¿no? Y hay una película buenísima, donde lo único que no ves en toda la película es figuras fálicas. ¡Guau! ¿Cómo se llama esta película? Es se llama Nexos de Post-Op. Post-Op. Ok. Buscan Post-Op. Nexos. Op. Ajá. Es un colectivo español, ¿no? Que surgió ahí. Entonces, lo más maravilloso son 4 escenas. Son 4 escenas y en ninguna escena hay figuras fálicas, ¿no? Y están sexualizando, o sea, entra Antonio Centeno con la primera toma, que entra a un baño, ¿no? Al baño disca, ¿no? Y todo lo que hace ahí adentro que dices, ¡wow! No se me había ocurrido, ¿no? Luego, cómo van en una camioneta y cómo pueden, o sea, van rompiendo en esta parte que decías de fantasías, van rompiendo todo este imaginario colectivo donde ahí no entras. En esta película, ahí entra todo, ¿no? Incluso el orinal, ¿no? Lo hacen como algo erótico, la silla de ruedas, las que tienen como elevadorcito, chin, 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 imagínense, ¿no? O sea, hay un ¿Has montón visto de los cosas. Y que eso es lo que me parece increíble, ¿no? Que más que
falo, ¿no? Porque en esta cultura falocéntrica donde mi pene, ¿no? Y es como, güey, hay muchas cosas bien ricas y bien sabrosas que no incluyen el pene y la penetración, ¿no? Que es, wow, ¿no? No se reduzcan, no sabes lo que se pierde. No se no limiten. se Sí, limiten. claro, y que igual de no Que haber claro, la tenido- penetración está chida, ¿eh? No estoy Sí, diciendo no, que no. no. No Nada- Pero somos para todo hay antipenetración. momentos, Pero es lo todo que hay estamos momentos, diciendo, ¿no? exacto. Pero creo que de no tener los cuerpos que nos toca tener, no hubiéramos llegado a ese hallazgo, tal vez, Claro. porque el discurso dominante hacia la sexualidad es pito, ¿no? Coitocentrismo. Y el coito, ¿no? Y que creemos que la sexualidad, como bien lo dices, es solamente penetración y Mm. coito, cuando la sexualidad, nacemos como seres sexuadas, ¿no? Y es desde el erotismo, ¿no? Que no todo el erotismo incluye placer sexual, ¿no? Está incluyendo el Claro. gastroorgasmo, la música que se te eriza todo, o sea, el erotismo es, siempre yo digo, Eros, vida, Thanos, muerte. Eros es el placer de estar, vida, erotismo, ¿no? Entonces, de este erotismo que se disfruta con los sentidos, es maravilloso, o sea, de verdad, los gastroorgasmos son deliciosos, ¿no? Sí, Se me hizo agua el la boca, food ¿no? porn. O sea, empiezas a leer, ¿no? Y lo ves, lo pruebas, ¿no? Y dices, wow, qué riquísimo, ¿no? O una canción que te proyecta, te transporta a lugares y tiempos y se te enchina la piel, ¿no? Y eso es súper erótico y súper placentero y no está incluyendo nada, ¿no? Y también es bien importante que reconozcamos que la identidad de género, los consensos, o sea, todo eso es sexualidad, no solamente el mete-saca. Sí, Ay, y que la creación también, bueno, al menos para mí sí resulta un factor importante, es el establecimiento de una intimidad cuando se habla de la sexualidad, porque, o sea, no intimidad de hagámonos mejores amigos, ¿no? Sino establecer un diálogo de cuáles son los acuerdos que están aquí, ¿no? Porque no estoy diciendo que toda la sexualidad deba ser demisexual, no. Estoy diciendo que para entender la sexualidad hay que tomar en cuenta al otro. El otro también tiene que estar al centro. Y el hecho de que el otro esté al centro implica un involucramiento de decir cómo sí, cómo no, qué pasó. Y que hacer de este diálogo algo erotizable también. O sea, estos consensos también son erotizables, pero pensamos que el consenso no es sexy. Y no, o sea, no pensamos también en cómo desde cómo me acerco y cómo accedo al cuerpo y cómo de alguna manera pido permiso al otro o a la otra o al leotre de cómo acceder a ese cuerpo, forma parte también del erotismo y forma parte también de la intimidad. Porque también uno se acerca a los encuentros sexuales desde la prerrogativa que yo tengo, ¿no? Claro. Desde donde yo sé que debe ser la sexualidad, pero no desde cómo se construye este encuentro, porque todos los encuentros, construye. exactamente, todos los Eso. encuentros se co-construyen. Eso. Entonces, justo, por ejemplo, esto en la comunidad disca es común, porque Sí. estamos acostumbrados a que medio mundo nos ande manoseando y nos ande jurguneando porque hay que componer al cuerpo, ¿no? Entonces, Sí, sí. toda la gente se siente con derecho de jugar con el cuerpo del hegemónico. Y que ni siquiera cuando te están cambiando te dicen, no, y te voy a cambiar, ¿no? Ajá, exacto, Además, es como, te agarran, ya te sabes, limpian, ¿no? Asumes lo que va a pasar. No, Entonces, necesito que me pidas mi consentimiento. entonces, imagínense cómo los cuerpos que los cuerpos que la gente se siente con derecho a acceder, de alguna manera, cuando alguien se nos acerca para co-construir un encuentro físico, no necesariamente sexual, físico, es algo apreciable, bonito, chido, incluso erotizable, de decir, ay, no, es que sí, con esta morra sí todo bien, pero esta morra me pidió permiso. Y yo no sé cómo reaccionar. A mí me llegó a pasar, ¿no? De cuando una morra me preguntó, fue como es sexy y raro a la vez. No sé cómo explicar este sentimiento, ¿no? Es como pues sí, yo estaba acostumbrado, porque además pasa algo muy raro. Las terapeutas físicas que yo tuve, en su mayoría, eran mujeres. Sí.
Entonces era como, Coincido, dice. ajá, suscribo, ¿no? Suscribo. Y entonces uno tiene que empezar a hacerse de mecanismos de no erotizar el encuentro físico porque qué pena que mi terapeuta vea que se me paró, ¿no? O qué pena que vea que me morí, ¿verdad? Es horrible. Desventajas de ser hombre. Desventajas de ser hombre. De tener falo. Sí, entonces de repente... El falo los delata. Exacto, el falo nos delata. Entonces tenemos que crear una especie de mecanismos de endurecimiento. Bueno, no de ese, de otro. O sea, de De ahorcamiento. Más bien de control, ¿no? De asfixia. De asfixia Temprana. gonadal, ¿no? No, tenemos que crear mecanismos como de desensibilización. Sí. Y de alguna manera imaginen cuerpos que les es negado tanto esta expresión cuando alguien tiene acceso al cuerpo, que cuando alguien tiene acceso al cuerpo, cuando ya sí está permitido y donde sí date vuelo, es como como que el cerebro entra en shock, es como o sea, sí porque quiero, llevas toda la pero... vida reprimiendo Exacto. sin tener como contextos y situaciones donde es apropiado expresar tu deseo, Sí. que el momento que llegas a esa situación apropiada, tu cuerpo sabes ya hacer. está como en cortocircuito. Sí, entonces, para mí, el consentimiento hacia mi cuerpo desde ese punto se me hizo algo súper sensual. O sea, para mí se me hizo erótico porque es como no te voy a jurgunear como muñeco de trapo buscando cierta motricidad o buscando cierta amplitud o buscando lo que sea que buscaban. No como, yo me quiero servir de tu buffet, manito, ¿cómo ves? Qué Y diga, ajá, exacto, órale, va. Va, y entonces prendes la vela de bailar. Pero hablando de servirnos de un buffet, yo hay algo que tengo mucha curiosidad Buffet relacional. porque, no, por ejemplo, Sara, yo sé que en algún momento fuiste a Europa como para Ajá. poder vivir la experiencia de una asistencia sexual en un momento en el que eso no encontrabas acceso aquí en México. Entonces me encantaría saber cómo La chisma, manita. esta historia de Chisma, acceder sí, al buffet y tener que viajar a Europa. Ay, No, qué no fue sudor. tan así. Cuéntanos, sí fue. No fue tan así. Más bien mi pareja era de allá y entonces fuimos a Europa. Pero necesitábamos asistencia, porque él también estaba en silla de ruedas. Ok. Entonces él tampoco se podía quitar la ropa solo. Tu pareja No, era de entonces- España, tengo entendido. Sí. Ujú. Entonces pues necesitamos de alguien que nos apoyara para acomodarnos, para poder hacer lo nuestro, ¿no? Claro. Y en ese momento hasta ahí fue la asistencia, ¿no? Ciertamente en México no hay la figura, es súper difícil encontrar a alguien, más bien tiene que ser un asistente que yo tuviera y que le diga, oye, ¿sabes qué? Ayúdame Ya porque vamos rompiendo, Sara, quiero no te hacer, preocupes. quiero Vamos. experimentar tal o cual cosa. O o alguna amistad, ¿no? Porque la figura, pues no, realmente no. Pero también quería retomar lo que estabas platicando, Quique, de platicar, ¿no? El diálogo previo de qué va a pasar y todo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados también a ese tema hegemónico de que se besan, se apapachan, están contra la pared y terminan en la cama, ¿no? Exacto, ¿Sabes? Y eso es consenso. No. Claro, porque no dijo que no. No. Ninguno dijo que no, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuando tienes una discapacidad y una diversidad en tu cuerpo y en tu movilidad y en muchas cosas, tienes que platicar antes. Claro. Y eso crea una intimidad que no existe en todas partes, Claro. que no existe en otras relaciones. Y por otro lado, también para muchas personas que de pronto tienen una relación sexual con una persona con discapacidad, es como que se les abre el mundo, ¿no? Como lo que decías, ¿no? Es que Ujú. nunca se me hubiera ocurrido que esto se podía hacer. Ah, pues acércate a la Sorpresa. comunidad con discapacidad. Puedes encontrar cosas interesantes. Que rescatando esto que dices me parece muy interesante que desde la comunidad del BDSM se empiezan a jalar un montón de cosas, ¿no? Sale, por ejemplo, el SSCP, ¿no? Bueno, el P lo agrega Cristal de Sade aquí en México, que es seguro, bueno, era sano, pero se lo quitaron a sensato, seguro, consensuado y Cristal de Sade le agrega placentero. Entonces, como hay una activista en Madrid, que es Patri Carbona, que también salió en Nexos, que ella le encanta el shibari y ha encontrado muchísimas formas de apropiarse de su cuerpo a través del shibari, ¿no? Que es el ave de bondage, del BDSM.
Creo que tenemos que nada más como dar un pasito hacia atrás, porque creo que personas que están escuchando el episodio que tal vez no saben qué son las siglas de BDSM, Ok. Shibari, como nada Ok. más dejar muy claro qué nos referimos con esto, para que la gente no tenga Ok. que estar googleando. Bueno, el BDSM es bondage, dominación sadomasoquista, ¿no? Empieza a replantearse en los 90s para Yo pensé que era desagregarse. múltiples. Para desagregarse de lo pura masoquista, ¿no? Sadista y masoquista, ¿no? De lo de sádico, las prácticas sádicas les ponen un montón de lineamientos, éticas, o sea, cosas maravillosas, ¿no? Sí. Como el SSCP, ¿no? Y bueno, hay un montón de Y regulamientos. SSCP, Seguro, es sensato, seguro, consensuado y placentero, ¿no? Que las prácticas deberían de ser así. claro. Y surgen de este colectivo del BDSM, y el Shibari es una técnica que se la apropia el BDSM para el bondage, ¿no? Que es todas estas El amarre partes. que le llaman. El amarre con técnica bonita, Con Sí. cuerdas eróticamente. con cuerdas El eróticas. amarre El amarre estético, erótico, exacto. además. Muy estético, con ciertos nudos. Exacto. Sí, con una como muy estética. Muy Sí. estética. Y Patricia lo que dice es que siendo una mujer con discapacidad motriz, encontró en la comunidad del BDSM las formas de alejarse de las prácticas violentas. Encontró prácticas éticas, encontró seguridad, encontró consensos, ¿no? Libertad, ¿no? Entonces, esta parte de invitarles a crecer su imaginario erótico es que no se queden con lo que dijo Televisa o alguna película, ¿no? Que se pongan a indagar, ¿no? Que se pongan, que se pongan a investigar un montón, y que entre más te abres y expandes tu imaginario erótico, ahora sí que más placentero puede ser tu vivencia de la sexualidad. Claro. Sí, y me encanta también esta idea que creo que muchas personas podrían quizás alejarse del BDSM por pensar violento, que es dolor, ¿no? es violento, es dolor, Sí, como ¿no? que no hay límites, y al contrario, es Está lleno de límites. es eso donde o sea, previo a que haya como una interacción, se tienen que establecer esos límites, se tienen que, como que tenemos que estar de acuerdo en cuáles van a ser esos candados, cuáles van a ser como las esto que palabras dice que él, dicen hasta dónde está dispuesto alguien a se llegar. llama playlist en el BDSM. Acordamos previamente antes del juego la playlist, ¿no? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué no? ¿Cuáles son los límites duros? ¿Cuáles son los límites blandos? ¿No? O sea, los duros es que es no no rotundo. rotundo, y blando es lo podemos negociar, ¿no? Incluso aquí la comunidad de BDSM más importante en México, que es Calabozo, te hace firmar un montón de cosas. O sea, yo cuando voy a esas fiestas me siento súper protegida, ¿no? En vez de decir, voy a llegar me va a dar mucho miedo. Al contrario, es como que, wow, ni beben porque es mal mirado. Si alguien está como en drogas o alcohólico, lo sacan porque pues ya no está para dar su Presente. No está su sano. consentimiento. Uf, Que es guau. bien importante diferenciar el consenso del consentimiento. El consentimiento es decir que sí. El consenso viene de un trabajo de la conciencia, del platicar, del llegar a acuerdos. Porque si yo te digo, no, yo no tengo límites. ¿No? ¿Quieres ver cómo si los encontramos? ¿No? Entonces, es esa parte de no quedarnos ahora sí con lo de afuerita, con todo esto que Hollywood nos ha presentado, y que ahora sí que invitarles a pensar, a cuestionar, a no dar por sentado, y ahora sí que a explorar. Y me vuelve, o sea, a mí me vuela la cabeza cada vez que escucho algo así, porque miro cómo las alternativas siempre están en las prácticas marginalizadas, ¿no? Cómo la comunidad BDSM en el mundo está muy censurada socialmente, está muy estigmatizada socialmente, pero es ahí donde chistosamente, irónicamente, en donde hay más prácticas de consenso, hay más prácticas de consentimiento, hay más prácticas de exploración, hay más espacios de respeto, pero es la práctica marginalizada. Y son relaciones hasta menos violentas, ¿no? Claro. Sí, Claro. porque todo ¿Por se qué? habla. Porque hablaste de todo, claro. No fue de, te pegué y chin, ya te aguantaste, ¿no? Es de que, pues estaba en el contrato, yo te di permiso, ¿no? Que eso es lo interesante del BDSM, que el dolor no es violento, no es un dolor Exacto. por dolor, es un dolor gozoso. O sea,
yo te presto mi poder para que juguemos con él, Claro. ¿no? Pero Se no me horizontaliza. pongo, no es tú vas a hacer lo que quieras conmigo, No pierdes el poder. no pierdes el poder. Yo te lo presto y jugamos, ¿va? Jugamos a que lo tienes tú, pero al final, pues lo tengo yo porque pues yo soy dueña de mí misma, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito el poder ir entrando a estos mundos. Terrenos. Porque terrenos. además es una autoexploración bien interesante, porque como Claro. uno aprende estos temas, bueno, si de por sí el hegemónico aprende estos temas a la brava, Claro. las personas discas, pues más porque estamos invisibilizadas, y el encontrar espacios en donde incluso se tomen el tiempo de decir, vamos descubriendo estos límites, porque a lo mejor habrá personas con discapacidad que lo que necesiten es solo el Tetris humano, ¿no? De cómo acomodamos las piezas para que embonen Exacto. y ya. Pero habrá personas con discapacidad que necesiten incluso conceptualizar el sexo porque en su intelectualidad Ujú. se les negó la conceptualización de la sexualidad como una práctica que incluso suceda en el mundo. Posible para ellos, ¿no? Posible. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo hablar de sexualidad disca? Es primero invitar a la gente a salirse del preconcepto hegemónico, porque eso no está. Entonces, justo como eso no está, es empezar a entender que estos acuerdos son importantes. Yo, por ejemplo, no había entendido que para mí sí era importante el consentimiento. El consentimiento y el consenso. Es que sí puede llegar a ser muy, muy traumante Sí. el hecho de que todo el mundo tiene acceso a tu cuerpo. Ujú. Te guste o no, te guste cómo te Que se maneja use el como cuerpo, material ¿no? didáctico. Ajá, exacto, sí, se usan como material didáctico. Sí. Les voy a enseñar cómo se ve la parálisis cerebral. ¡Quique, ven! Digo, oh, ok, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Y cómo estas prácticas van moldeando la manera en que entiendo las relaciones y la sexualidad. Y vivimos en un mundo en donde se prioriza tanto al cuerpo que incluso la sexualidad está supeditada a lo que el cuerpo alcance. Y a lo que el Realmente. cuerpo haga. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, Somos un está- cuerpo-mente que hay que Exacto. integrar, exacto. dejar de Entonces, dividir. justo a lo que les invito también es como empezar a preguntarse, pero literalmente hagan el Claro. ejercicio. Yo tengo una libreta que yo le llamo el preguntario, que es donde anoto preguntas y me las contesto a mí mismo, justo para contrastar las ideas que tengo al respecto de cosas. Y pregúntense lo que ustedes dan por hecho con respecto a la sexualidad. ¿Qué cosas no hablo? ¿Qué cosas no digo? ¿Qué cosas no dialogo? ¿Qué cosas creo que todo mundo hace y que tal vez no necesariamente? Porque justo ahí ¿Qué es cosas donde... siento que solo yo hago? ¿Qué cosas siento que solo yo hago? Porque justo... Con la vela de vainilla. Sí. Y cuando descubrí que hay calibres... próxima vez que uf, vengas voy a tener un Ah. centro de cabeza. no, yo soy ¿A más qué de... va a venir? Pregunta. Exacto, es como, ¿a qué va a venir y por qué va a haber peluche? No, no, no. Estoy de acuerdo en las cámaras. Eso, depende de con qué apertura tenga la cámara. O sea, habrá que ver. Pero justo creo que en esas lagunas, en esos vacíos, en esos grises, es lo que un filósofo que me gusta mucho, que se llama Byung-Chul Han, decía que en el ocio y en los grises es que se expresan el yo, o sea, se expresa la verdadera identidad. Y creo que en esos grises podemos ver la sexualidad personalizada a la que todo mundo deberíamos tener derecho, pero que no podemos ejercer porque se ha prefigurado la sexualidad. Entonces, está bien interesante cómo desde el mundo disca se invita a la personalización, a la customización, si quieren, de la sexualidad. Pero eso es otro de los ejemplos que el hegemónico diría, ¿cómo que la customización de la sexualidad? Y es como, pues sí, güey. Aplica a todos. Ah, exacto. Pero es justo lo que dice el colectivo de post-op, ¿no? No es lo que el posporno hace por las personas con diversidad funcional, ¿no? Sino lo que Les lo posibilita. que posibilita a la hegemonía, Claro. ¿no? O sea, sí es desde, para, ¿no? Pero pues es una apertura, una invitación que es,
Yo no sabía que podía ser así sin tener objetos fálicos. No, sí, no podía. Y es eso, es justamente la invitación a pensar más allá, ¿no? Y algo Sí, que me yo- encantaría saber. Qué rico. Ah, qué rico. Sí. O sea, pensando en, por ejemplo, personas que podrían estar viendo esto, que sean personas con alguna diversidad funcional o con alguna discapacidad, que sean jóvenes que quizás no han tenido oportunidad todavía de empezar a explorar su sexualidad, como me encantaría saber y poder, o sea, que ustedes pongan sobre la mesa qué es una buena forma de empezar a explorar y como conocer tu sexualidad y también si pudieran hablar de algunos encuentros que han tenido, como que algo funcionó, que algo fue como una sorpresa grata, para que también quizás las personas que están empezando a involucrarse con una persona que tenga alguna diversidad funcional, que tenga discapacidad, como que también siento que como pareja a veces puede hacer falta saber desde cómo preguntar, o sea, cómo respetas claro. y mantienes la intimidad y el erotismo sin atropellar o sin como que tratar de hacer algo sin que exista un como previo consenso. Pues yo diría en principio que se cuestione, que no de nada por hecho. Lo que les digo, nada, no hay verdades absolutas, todo es una mentira. Ay, o sea, en realidad cada quien va construyendo su propia verdad porque importa quién lo está mirando, ¿no? Entonces, si alguien te dice, esto es malo, bueno, será malo para ti, mi rey o mi reina, ¿no? Pero pues no sé, es esta parte de sí para mí, no para mí. Y yo creo que la regla de oro es, si no me hago daño a mí, no hago daño a mi pareja o a mis parejas y, muy importante, no transgredo los derechos de la otra edad, entonces date. Ay, creo que esa es la regla de oro. Y a mí lo que me ha funcionado es comunicar. 100%. Comunicar, empezar por lo que a mí me da quizás nerviecito para ponerlo ahí y ya enfrento al monstruo que llevo dentro. Te das cuenta que es mucho más pequeño de lo que Y pensabas. ya cuando lo nombro, lo pongo ahí, es como, ¿no? Yes. Quizás puede pasar esto, o puede pasar lo otro. Entonces, como, ay, ya lo dije. Sí, si hablamos del elefante en la habitación, Eso. se mueve. Ya. No, y además, en la comunicación creo que, no sé si a ustedes les pasó, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿qué te gusta? Sí, exacto. Claro. O sea, es Que es te una pregunta prende, que tienes que tienes te apaga. no, pero que Sí. tienes que aprender tú mismo, que de repente no tienes las respuestas. Ujú. Y es como, wow, necesito aprender mucho de mí, de mi sexualidad, de reconocerme, para poder comunicarlo después asertivamente, ¿no? Y sabiendo que además todo es flexible. Claro. Y es como dice Sara, en esta autoexploración, o sea, es necesaria la figura del asistente sexual Sí, para las claro. personas que no pueden autoexplorar sin acceder a su propio cuerpo. Porque ahorita tú y yo lo decimos, o los tres lo Sí, estamos con cierta diciendo. ligereza. Sí, pues te explora, te toquetea, te pregunta, ajá. O sea, es este rollo de cómo lo harían, ¿no? Acceder a ese derecho. ¿Cómo accedes al derecho de autoexplorarte y decir, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto? ¿Cómo lo sabes? Saliendo al ruedo, Y ¿no? ahí está la importancia de De la asistencia sexual. De la No, y creo que es bien importante mencionarlo porque muchas veces no te lo has planteado. O sea, yo mismo me planteé que le podía pedir ayuda a alguien para explorar mi sexualidad. Claro. Pude hacerlo autónomamente. Qué chido. Pero hay muchas personas que no pueden. Entonces, el hecho de aquí ponerlo en la mesa y decir, mira, puedes pedirle ayuda a alguien y no tiene que ser tu mamá, Claro. Además. ¿sabes? Además. Más bien, por favor, que no sea tu De mamá. preferencia. Sí, sí. Por favor, que no sea alguien de tu familia. Sí, sí, A sí. Freud le gusta eso. Sí, para nosotros, bueno, no sé, habrá quien sí le guste, ¿no? Pero, o sea, creo que es muy importante visibilizar la posibilidad. Y desde ahí decir, claro, ¿cómo voy a saber lo que me gusta explorando? ¿Cómo voy a explorar? Pues voy a ver cómo me ayuda, ¿no? Claro. O quién me ayuda. Claro. Que de hecho más adelante, porque justo creo que hablar de estos temas creo que a veces genera más preguntas, Claro. como que nada más te abre la puerta, algo que ya empezamos a poner en marcha es en un episodio posterior a este que vamos a grabar, va a ser con una persona que es terapeuta y que da como acompañamiento, pero trabaja con 3 personas que se dedican a la asistencia sexual. Entonces también Bien. vamos a tener ese testimonio de alguien que, o sea, que en Ya lo México está ya lo está haciendo. Entonces sí, vamos a como que, no es que vamos a tener esta conversación y dejarlo ahí, la idea es ir poniendo más herramientas sobre la mesa, irlo explorando desde diferentes ángulos, para Súper. diferentes tipos de interfase. Entonces sí, eso me parece muy importante. Y antes de
vamos a empezar a ya como que el wind down, el Les digo, si aftercare. a alguien se les interesa la figura del asistente sexual, yo doy cursos. Eso, quería que Eso. platicaras un poquito del trabajo que estás haciendo, porque sé que estás trabajando con Mon García. con Mon García para traer como este modelo de asistencia sexual. O sea, cuéntanos un poquito. Mon García es pedagoga, asistente sexual y es escritora. Escribió La resurrección de las monstruas entre asistencia sexual entre deseos y placeres, que es el primer libro de asistencia sexual. Ella es la que lleva la comunicación en el proyecto de Antonio Centeno, asistenciasexual.org, tus manos, mis manos, y juntas co-creamos esta primera formación México-España, formación de diversidades y asistencia sexual, justamente para personas que están interesadas en ser asistentes o mamás y papás que quieren saber qué diablos es esto y cómo lo mastico, cómo lo digiero, o sexólogos o psicoterapeutas, ¿no? O personas que están como queriendo saber qué diablos es esto y cómo se aterriza en la práctica, cuáles son sus límites, cuáles son los roles, ¿no? Entonces, yo doy toda la parte del enfoque de diversidades y Mon da toda la parte de práctica, ¿no? Entonces creo que es ¿El muy libro, interesante. cómo dijiste que se llama? En La resurrección de las monstruas, Ok. entre deseos y placeres, ya lo trajimos a México, está en Utópicas y en Somos Voces. Súper. Y vamos a poner, o sea, todo esto podemos poner ligas para que sea lo más fácil de encontrar y navegar a ello. Entonces sí, vamos a dejar toda esa información porque, digo, eventualmente también va a ser algo que en México todavía nos falta mucho, pero estos son temas que es al fin y al cabo trabajo sexual, se tiene que empezar a regular, se tiene que visibilizar, se tiene que reconocer, se tiene que valorizar. Entonces creo que me encanta saber que ya están emprendiendo ese camino. Claro. Sí, que se visibilice y que se deje de condenar, ¿no? No, y abandonar ciertas prácticas que es... ¿Qué pedo? ¿No? Sí. Sí. Esterilizar a personas. Eso, Y- eso. Sí, es algo de lo que también creo que Otro vamos a hablar temota. en este episodio de asistencia sexual, porque sí hay cosas muy padres, hay cosas muy fuertes. Sí. Qué loco, güey. Puedo, ¿no? ¡Pum! Me retiro. Ahorita ya para cerrar, personas que estén escuchando, que estén viendo y que los quieran encontrar en redes, nos pueden dar un poquito como cómo los encuentran, dónde están, qué canales tienen, porque muchos de ustedes hacen varios tipos de contenido, entonces también para que la gente sepa cómo encontrar qué. Ok, OnlyFans. a mí me puedes mandar velas de vainilla. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @Kike bien parado, Kike con K y todo junto, @Kike bien parado, y en mi página de internet kikevasquez.com está la división de si quieres stand-up, ve a ver el stand-up, pero también está la parte donde hablo de psicología. Y en la parte donde hablo de psicología, hablo de la clínica libre de capacitismo, que es como algo en lo que estoy trabajando desde hace un buen Muy rato. bien. Y pues ahí subo como entradas de blogs hablando sobre reflexiones a las que llego con consultantes o a las que llego después de mesas como esta. Ahí se enterarán de qué onda. Entonces nos estaremos viendo pronto. Pues a mí me pueden encontrar como @qué vulgaridad. ¿Qué vulgaridad? O www.quevulgaridad.com. Y en Instagram estoy como qué vulgaridad o como Alexa Libanjoy, que es el privado. Entonces cualquiera de los dos. Y también en fundacionmandala.org, que es la fundación que dirijo. Entonces ahí igual es un blog, en qué vulgaridad está el blog, están todos los servicios que doy, acompañamientos, y si quieren seguir deconstruyéndose, léanme. Yo estoy en Instagram y en Facebook como Sara Laras Lara. Y bueno, Sara Villanueva para más en corto si me buscan. Por ahí salgo, pero así. Vas. Padrísimo. Pues- No tengo mucho contenido, pero ahí estoy. Súper. Gracias. Gracias a todos los debutis que se van a sintonizar. No, muchas gracias. La verdad me encantó platicar esto y siento que es algo que, o sea, esto es creo que la primera conversación de muchas Uy, sí. que vamos a To que hay be que ir continued. teniendo. Sí, Sí, sí. 100%. Es como la primera película de Infinity Avengers. Wars. Ajá, Ay, sí. exacto. Les Esta es la Avengers. Les Avengers. Esta es la número 1, pero ahí espérense que esto va a ser un multiverso. Buenísimo. Gracias.
Gracias, adiós. Corto. Qué padrísimo, oigan.